primer lugar, gracias a Araceli que me hayas invitado esta mañana a venir de nuevo al lugar que yo conocí, donde había vacas y elotes y otra juventud. Gracias, Gerardo, que hayas venido por aquí, me da gusto verte. Le pregunté a la compañera si había libertad de cátedra. Me dijo que sí, luego se aguanta. Lo que voy a decir es, tal vez tenga mucho que ver con lo que dijo Lionel, en esa cadenza, tal vez voy a desbaratar esa cadenza, así como Dante decía, auspiciaba esa dulce placidez de la unidad europea en su demonarquía, y lo vino a presidir, a romper precisamente, entre otros, el autor que me han recomendado comentar, que es Maquiavelo. Lo digo libertad de cátedra porque me acaba de llegar una carta emitida por Rectoría General. Espero que haya gente de aquí de Rectoría General para que vaya con la noticia. Donde un libro mío sobre Gramsci tiene dos juicios. Primero, el comité de organizador es parte de la conferencia. El comité organizador de una biblioteca básica primero me perdió el manuscrito, primer round, me olvidé. Después vino la directora de nuevo y se admitió el libro de Gramsci. Y últimamente, en un papelito, me acaban de avisar que el comité editorial renovado, leo la carta que está, evaluado por el Consejo Editorial recientemente renovado, me piden, comente usted, que se considera pertinente hacer ajustes a la estructura del texto, etcétera, etcétera. Después me dice, la biblioteca básica, yo espero que esté de acuerdo, querido Gerardo, implica un más íntimo contacto y desglose de pensamiento y reflexión del autor acerca del personaje y de la obra estudiada, lo cual facilite a quienes están interesados en un pensador específico hacerse de un juicio propio, íntimo y amoroso por un autor universitario como ellos aspiran a ser. Yo francamente voy a contestar que no me interesa participar en ningún editorial donde yo tenga que producir en mis lectores acerca de mi autor un sentimiento íntimo, amoroso, y menos tratando de Maquiavelo. Por favor, que vayan con el chino. Lo firma el director de publicaciones de la Rectoría General. Esto no fue, seguro que fue auspiciado por el director general. Bien, Gramsci y Maquiavelo, o Maquiavelo y Gramsci, como quieran. Traigo un texto, pero mejor me voy por el libre ante la juventud que aquí presente. ¿Qué entiendo yo por Maquiavelo y qué entiendo yo por Gramsci, esa mancuerna? Tal vez me voy a subrayar la parte que Lionel comentó, el esfuerzo de Durkheim de lograr una especie de simbiosis entre lo individual y lo colectivo, basándose en una formación ética o moral. Por ahí voy a ir. Maquiavelo es uno de los autores clásicos, que obviamente tan clásico que nos invita a veces a casarnos con él. Yo diría que no hay que casarse con ningún autor, difícilmente con un hombre o con una mujer, pero con un autor, nada. Dos, es un autor clásico que asiste los prolegómenos o los acentos que ya venían desde lejos, desde más atrás, de lo que hemos llamado la modernidad. Nuestra famosa modernidad, si entendemos por modernidad la secularización, la concepción de la laicidad, el valor de lo mundano,
y sobre todo las críticas a los poderes eclesiásticos que quieren entorpecer la vida del poder temporal y quisieran llevar en las manos las llaves de Pedro y las llaves del reino, la modernidad no empieza por el Renacimiento, empieza en plena Edad Media, cuando nacieron las universidades, a partir del siglo XI, XII, XIII, XIV. Lean historia, porque se nos ha olvidado leer historia. Cristalizamos a muchos autores, nos volvemos hijitos de autores. Maquiavelo ciertamente es el autor político por excelencia, que escribe ya no en la poesía nada más, que invita a la luxura, a ver la placidez de los campos, allá como los autores romanos de rusticaron de cosas campesinas, aunque ellos también criticaban, si no a los ésteres, criticaban las primeras erosiones de la tierra y los primeros abandonos del campo. Maquiavelo es el primer renacentista que ciertamente ya pisa en la tierra, sabe perfectamente bien su mundo, piensa en horizontal y piensa sobre todo en estructuras. Unas estructuras que son al fin de cuentas moldeadas por el hombre. Ya no ve los renglones para hacer la tierra y el Estado a través del prisma de las crisálidas medievales, metafísicas o trascendentales. Y es un hombre de su propio mundo, igual que Guicciardini, igual que antes un monje llamado Guillermo de Oca o Marsilio de Padua. Maquiavelo ya inicia en la modernidad eso que Hegel le va a admirar, el concebir las estructuras del Estado como estructuras sociales que no son independientes de los individuos, pero tienen vida propia, tienen estructura propia, tienen savia propia. Y es exactamente el Maquiavelo que resume o acentúa lo que ya él veía en las ciudades italianas del siglo XII, XIII y XIV, que son dos cosas. Primero, el interés individual, el beneficio individual, y ya no el colectivo. Se estaba iniciando esa clase burguesa que conocemos y que sabe bien organizarse y que ahora es esplendente. Maquiavelo viene a ser el vocero de las nuevas repúblicas, de los nuevos estados, de una clase social nueva, atrayente, joven, que pone ya las virtudes diferentes a las virtudes teológicas, diferentes a las virtudes medievales. Ahora Maquiavelo ya construye la política de la misma manera que los pintores renacentistas metían movimiento, figura y color a la pintura o fuerza a la escultura. Maquiavelo construye la política y la política del Estado en esta tierra de la misma manera que los pintores agarraban a la muchacha bella, aunque fuese prostituta, y la convertían en la Madonna, en la Virgen María. Ya no hay ese temor de proyectarse hacia arriba. Ahora es aquí, ahora y a nivel horizontal. De la misma manera que Alberti o Leonardo o Michelangelo usaban los instrumentos de la geometría, de la física, para hacer pintura o escultura, Maquiavelo hace la política. ¿Qué clase de mundo escribía Maquiavelo? Es el mundo del hombre. El mundo aquel, como decía Guicciardini, el embajador de Florencia en Roma, ya puede gobernarse sin los padres nuestros. El mundo ya es nuestro, es del hombre. Por eso no tiene razón Habermas cuando dice que Hobbes es el primer inglés que hace del Estado el objeto del hombre porque lo moldea. No, es un latino, es nuestro Maquiavelo. Ahora bien, Maquiavelo propicia un nuevo Estado
porque está consciente de que necesita Italia la unidad nacional. En la parte, digamos, que Gramsci, nuestro autor, que vamos a hablar también, va a usar. Maquiavelo ve que Italia, su Italieta que dice, está llena de invasores, propiciados por los pontífices. Por algo, ya Maquiavelo tiene la concepción de que el cristianismo hay que dividirlo en dos: el cristianismo evangélico, el bueno, el auténtico, y el cristianismo que se cristaliza en las instituciones y que se llama el que enseñó a gobernar, el cristianismo oficial que enseñó también la paz romana, que enseñó el césaropapismo, que enseñó la intromisión de los poderes eclesiásticos en los poderes temporales, y al revés, les enseñó esos poderes eclesiásticos a cómo gobernar un mundo y cómo prostituir un mundo también. En otras palabras, cómo los dos poderes se fueron reeducando a lo que está todavía ahora, con el contubernio entre trono y altar. Maquiavelo sabe perfectamente bien que tiene que haber una independencia y una autonomía de los poderes para los nuevos estados. Por eso ahora ya no será el feudalismo, ahora serán los señores. Bien, Maquiavelo, que personifica las nuevas repúblicas, los nuevos estados, con las nuevas virtudes. Castiglioni, que personifica la corte, que todavía se va a meter allí, porque los cortesanos y los nobles quisieron también ser burgueses, como en el siglo XVIII. La burguesía del siglo XVIII se casaba perfectamente bien con los ilustrados burgueses, como Voltaire, que era un burgués y al mismo tiempo un joven ilustrado, un gran filósofo y un gran empresario, ¿no? La unión entre letras y burguesía, entre fuerza. Me regreso al principio. Y Alberti personificaba el burgués, ese que sabe hacer negocios. ¿Dónde se inició la burguesía ilustrada? En la Florencia del siglo XIV y siglo XV. Esa burguesía que era brillante, que era atrayente, que era aventada, que era culta. En cambio, nuestra burguesía actual es inculta, mediocre, sobre todo inculta. Lo único que tiene es el dinero. Ejemplo, Slim o Televisa, que es la dueña de México, de las conciencias de los mexicanos, ¿no? Fíjense bien, Maquiavelo ya inicia una nueva manera en la modernidad de usar este mundo con nuevas virtudes. La virtud, esa que llamaban los antiguos, la virtud que puede vencer a la diosa fortuna, el concepto de virtus en latín, fuerza, osadía, arrojo. Y con esa virtud tú puedes vencer a la diosa fortuna, que es mujer. Y con buena mujer le gusta enfrentarse con un varón. Y el varón le va a gustar a la diosa fortuna cuando es violada, tumbada y maltratada, ¿no? Es cuando la diosa fortuna estará feliz y a ti, príncipe, te hará héroe. De allí, Chester-le-Botto. De allí, los consejos de un diplomático tan importante y humanista como Guicciardini, que en su libro de Ricordi decía: tú debes estar con el vencedor, jamás con el débil. Debes estar cerca para que te mire cuando te necesite. Y si este vencedor de repente tiene cuarteaduras, huye. Es el nuevo mundo donde ya los dineros contaban, ¿no? Es también Maquiavelo, el pensador florentino que sabe escribir, que sabe hablar, que sabe usar lo que los humanistas del Renacimiento, combinar las buenas armas con las buenas letras. Ese humanismo de buenas letras y buenas armas es exactamente el ambiente y el horizonte en que México fue descubierto, conquistado y evangelizado. Nuestros grandes méritos o triunfos vienen por allí y nuestras grandes deficiencias y limitaciones también. Maquiavelo, creador de un nuevo mundo y de una nueva modernidad,
tiene aparte de que inicia como gestor, como animador de esa nueva clase social emergente que es la burguesía, que tenía muchos méritos, la de ahora ya no, se fue como todas las instituciones en decadencia, ve que esos acentos se podían combinar, y ahí viene el mérito también de Maquiavelo, con el concepto de nacional popular, que tanto se nos olvida. El concepto de nacional popular, que viene en el último capítulo de su Príncipe, o de Principatimus, que es el título original, es donde Maquiavelo auspicia la unidad italiana, esa que se va a lograr de mala manera o de buena manera, ya será otro problema, hasta el siglo XIX. La unidad italiana, combinando lo nacional y lo popular. ¿Qué quería decir Maquiavelo? Maquiavelo asiste también a ese largo camino que tiene la confrontación entre lo que mencionaba aquel compañero Leonel, lo individual contra lo colectivo o lo comunitario. Esos deseos siempre han estado allí. Cuando Hegel, por ejemplo, critica el justnaturalismo de Locke, de Rousseau y sobre todo también el de Kant, porque es un justnaturalismo de derechos humanos que ensalzan la libertad individual, y la libertad individual es el gran logro de la modernidad, lo dice Hegel, y el gran logro que tuvo su expresión en la Revolución Francesa. Los derechos individuales han hecho revolución, pero ¿qué pasó? Esos derechos individuales que han hecho revoluciones, que han logrado independencias, se han quedado sin el logro inicial, sin la paz social, sin el equilibrio social, incluyendo la Revolución Francesa, no eliminaron las clases sociales. De allí que Hegel, primer admirador de la Revolución Francesa y de Napoleón, viene a criticarlo. ¿En qué lo critica? Yo creo que allí creo yo aprisionar un poco también lo de Maquiavelo, que además lo admira, en lo nacional popular. El liberalismo no propició la unidad deseada. El liberalismo no propició la eliminación o la mitigación de las clases sociales. Y vuelve en sus críticas a los justnaturalismos y a la exaltación de la libertad individual, ponerle también su contrapartida, que es lo colectivo, lo comunitario. Y eso colectivo comunitario tiene una tradición larga en Europa. Viene desde Platón. Cuando Zeus miró a los hombres que se comían los unos con los otros, la única solución es que puedan y quieran vivir en el kreiton logos que decía Platón, en el logos social. Y el Zeus decía, el que no esté dispuesto a vivir en sociedad y piense nada más en el eton logos, la libertad individual, la muerte. Imagínense la muerte. Estamos todavía en este problema aún ahora. Vivimos siglos de revoluciones, siglos de ensalzamiento de la libertad individual y de los derechos individuales. Pero esos derechos individuales no han sido capaces de conciliar lo colectivo y lo comunitario, que es donde va a entrar el otro pensador, que es Antonio Gramsci. Gramsci es el concepto de economía. Gramsci es intelectual orgánico. No, Gramsci es revolución pasiva, que nos vimos de Argentina y en Italia, etc., ¿no? Tratábamos de hacer a Gramsci en conceptos, y de ahí salió uno de mis libros para contrarrestar esa posición muy típicamente de una sociología que fracciona, que divide en parcelas al pensador, como diseccionamos hoy y hacemos la medicina, ¿no? Es un fracaso aparte, ¿no? Gramsci no es un hombre de conceptos. De esa manera, por si a conceptos vamos, ¿por qué no
una reforma intelectual y moral de la sociedad, que al mismo tiempo sea una reforma económica. Una reforma económica que concomitantemente sea una reforma moral e intelectual de la sociedad. Son varios conceptos, pero para mí resumen lo que es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci entra a la cárcel porque Mussolini le ganó la partida a Stalin, y que bueno, porque Stalin ya lo había mandado matar, y estando en la cárcel escribe sus famosos cuadernos de la cárcel. En esos cuadernos de la cárcel hace el objeto de estudio de su reflexión filosófica política. No nos perdamos, no nos hagamos bolas, como dijo un ilustre expresidente. Yo quiero investigar cómo nacen, cómo se forman los intelectuales italianos en Europa, cómo nacen, cómo se dividen y cómo influyen. Porque se daba cuenta que el socialismo había fracasado por varias razones. En un escrito del Grido del Pueblo en 1915, dice: nosotros los socialistas hemos fracasado por varias razones. Primero, porque no teníamos un lenguaje comunicable con las masas. De ahí su crítica a la alta cultura, que voy a hablar, espero que me dé tiempo. Dos, no teníamos certidumbres ni morales ni psicológicas. De allí el Gramsci, hijo de una mamá religiosa del Meridión de Cerdeña, que recaba dentro de lo que es la cultura popular el valor de lo religioso popular íncito en las grandes tradiciones europeas, las cuestiones morales, las cuestiones éticas, ¿no? De que si no hay cambio en el individuo, no puede haber cambio después. Nos faltó certidumbres morales y psicológicas. Y tres, no conocíamos el terreno que pisábamos. Ese axioma de Gramsci fue lo que lo iluminó para escribir los cuadernos de la cárcel. ¿Qué hace Gramsci de Maquiavelo? Primero retoma al escritor florentino, que sabe escribir bien, que tiene detrás el humanismo secular, y retoma la secularidad de Maquiavelo. Ahora ya el Estado, el nuevo Estado, ya no necesita los Padres Nuestros, lo toma de Guicciardini, pero tiene que ser obra del hombre y nada más que del hombre. Por lo tanto, ya no hay mesianismos de por medio, ya no hay que esperar la ayuda de los cielos o de los dioses, sino al revés, los dioses y los cielos nos tienen que ayudar a la construcción de esta Jerusalén terrena, ¿no? Toma de Maquiavelo no solamente la secularidad, sino también el saber que toda teoría política, para que sea realmente auténtica, tiene que ser efectiva. Y la efectividad de la política es que se convierta en instituciones, que se convierta en movimientos sociales que pasen del clamor de la crítica a la institucionalidad, y es donde Gramsci también retoma a Hegel. Por algo el camino sería Maquiavelo, Hegel y Gramsci. ¿Cuál es exactamente la posición de este filósofo, Gramsci? Idear un partido político que no sea la cabeza de la clase obrera, o nada más el cerebro de la clase obrera, sino que sea parte de la clase obrera. En otras palabras, el partido político no debe estar por encima de ahí su oposición a Stalin después, y la oposición de Stalin a Gramsci, que lo manda a matar. Obviamente que bueno, hay que agradecerle a Benito Mussolini que lo haya metido a la cárcel, en ese sentido. Dos, que Gramsci sabe perfectamente bien que ese partido político tenga
las características del príncipe nuevo que retoma la figura de Maquiavelo. O sea, el valor del mito, no nada más del cerebro o ciencia, sino del mito. Y mito es la Revolución Francesa, y mito es, siguiendo a Sorel, el cristianismo, la Reforma Protestante, y mito es la clasicidad griega. ¿Cómo hacer una nueva sociedad? A través del partido político que tenga las características que tenía el mito de Caterina Sforza, esa mujer que, habiendo sido vencido su marido, apresado, está en el castillo de Orly defendiendo su casa, su castillo, y viene Chester Borgia, el Valentino que le llamaban, a tratar de ocuparlo, y la mujer, viendo torturar a sus hijos y no quería entregar el castillo porque no quería traicionar su casa, aunque mis hijos los tortures, levantando las enaguas, estaba ya en las alturas del castillo, yo con esto me hago otros. Eso hiere la mentalidad primero de Maquiavelo y hiere obviamente también la fantasía y la mítica política de Gramsci. Y hace un príncipe nuevo que va a ser el leitmotiv del nuevo partido político. Sin arrojo, virtudes principescas, pero ya de la modernidad. Sin valentía, hay que vencer a la diosa Fortuna, que es exactamente el status quo. Ese status quo que se mide en Europa por el contubernio entre poder temporal y poder espiritual. Pero ese contubernio viene desde más atrás, criticado y aportante, por algo manda a 3 papas al infierno, a su infierno. Es criticado por los monjes de Guillermo de Ockham, el primer moderno medieval, yo diría, que ya critica la metafísica medieval, que ya hace el mundo secular, y entonces había que romper ese esquema que tenemos demasiado metido: Edad Media, retrógrada, oscurantista, y Edad Moderna, a partir del 15, la mejor. Es decir, la universidad es creación de la Edad Media. Yo puedo hablar porque estamos en la universidad, no me pueden correr porque no pueden correr, ¿no? Por ejemplo, me acaban de cumple 40 años la Metropolitana, ¿no? Yo soy de los fundadores, y ingenuo de mí quise participar no sé, en lo que mandaron que uno podía participar, y me llegó otro oficio. Que agradecer mucho, pero que mi participación no entraba en esta primera fase de los 40 años, sino a lo mejor después a ver qué decía el comité. Pero ni siquiera sabía lo que iba a hablar. Obviamente, cargo también de Rectoría General, obvio. ¿Qué propicia la unión entre Maquiavelo y Gramsci? Estamos en momentos de crisis, y fuerte crisis, y los únicos que pueden salvar el mundo hoy son los jóvenes, porque uno va de salida, ustedes vienen de entrada. ¿Qué pasa con un mundo que todavía estamos luchando en ese crédito logos, el sentido comunitario, social, y el otro, el individual, el ethos logos? El mundo actual está edificado sobre el valor de la libertad individual, y ahí están las constituciones de Estados Unidos, francesa, de la cual se copió la mexicana. El individuo tiene valor, el individuo tiene derechos, derechos de viajar, de pensar, de criticar, de tener cualquier religión. Pero ¿qué pasó con lo social? Estamos sumidos actualmente en un fracaso global de humanidad, y estamos bombas realmente. El agua se nos está terminando, la fauna lo mismo, la flora, y por no pensar en lo social, en ese son politicón de los antiguos. Ese son politicón que venía
en la mejor ética de los escritores romanos, Marco Aurelio y Epicteto, en la mejor ética de los primeros cristianos convertidos, en Ulpiano, un ulpiano, del cual dijo Marx que él prefería la moral de los antiguos a la de los modernos, porque los antiguos propiciaban que fuésemos mejores ciudadanos, y la ética de la modernidad es cómo propiciar que los estados sean ricos. Y ustedes saben que el que tiene más saliva traiga más pinole, y es la burguesía la que sabe organizarse, es la burguesía la que sabe unirse. Por algo dijo Gramsci, el principal problema que tienen el proletariado y las clases subalternas es la organización. Si en la metro no se organizan los estudiantes y no nos organizamos nosotros, nos van a seguir imponiendo rectores. Y qué triste, qué triste, qué triste. De la misma manera como lo hacen en UNAM. ¿Qué pasa con esta juventud mexicana? Con nosotros mismos. Y ahí cuando viene Gramsci a criticar la alta cultura. Esa alta cultura que sabe escribir en hexámetros horacianos u homéricos. Alta cultura que sabe usar la prosa bella, el buen decir, y escribir grandes tratados épicos de poesía y literatura. Pero esa alta cultura no siente al pueblo, es la crítica de Gramsci. Tenemos que unir las dos cosas. Tratar de sentir y padecer con el pueblo y no abandonar el arte, no abandonar la buena música, es esa música que nos da equilibrio y tranquilidad y sociabilidad. ¿Cómo combinar todo? Unir la alta cultura con la baja cultura. Eso sería el mensaje de Gramsci y Maquiavelo. Y la última. Creo que Gramsci podría resumir en que nos ofrece, más que una teoría política abstracta, nos ofrece una ética. Y esa ética, que tal vez no es científica, ni puede serlo, esa ética que a veces camina con lenguaje de mito, o de misticismo, o de esoterismo, tiene lenguajes ciertos lenguajes metafísicos o trascendentales, como dice Ernest Bloch, lo conocerá muy bien Araceli, es esa ética la única que nos puede salvar, porque ya hemos ideado muchas racionalidades, mucha razón que nos viene de Descartes para acá, para dominar la naturaleza. Hemos utilizado la razón usando el cogito, que exige claridad matemática, usar la figura en la geometría, número en la matemática, y hemos hecho un mundo que tenemos. Creo yo que Maquiavelo nos da, primero, pisar en el suelo, en esta tierra que es nuestra, que tenemos que hacer a nosotros, no los dioses. No olvidar la importancia que tienen también las culturas populares, incluyendo la religiosidad popular, la auténtica, no la que aparece en la televisión, donde la gente se desmaya viendo cualquier bicho allí, ¿no? Auténtica, no aquella que se declara nada más religiosa porque aprende la Biblia en su exactitud. No, creo yo que Gramsci nos ayuda con las herramientas que tiene la cultura europea, particularmente Maquiavelo y Hegel, a tratar de unir que este mundo debe ser y puede ser reformado, cambiado, con el optimismo de la voluntad, usando, cierto, una reforma económica, pero al mismo tiempo una reforma intelectual y moral de la sociedad. Una reforma intelectual y al mismo tiempo una reforma económica. Bueno, ese es el mensaje que yo diría, así muy palestrado, en una mesa tan importante, porque tenemos a jóvenes aquí, sobre qué hacemos hoy, en este momento, en la universidad. Gracias.